Bienvenidos, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Es un gusto poderlos saludar en la segunda sesión, materia Introducción al Estudio del Derecho. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que quedamos referentemente a mitad de la primera sesión y por ello les pedí hace un momento que tuviéramos algunos artículos que están a la mano. Ya habíamos visto un poco del qué es el derecho, qué es la norma, cuándo se clasifica en derecho positivo, en derecho natural, sanciones y el deber jurídico. Recordemos nosotros que la sanción tiene muy a la mano la palabra forzoso, indemnización y castigo, porque existen sanciones administrativas, es decir, que puede haber una cuota, una remuneración o reparación del daño, pero existen sanciones también que el castigo es como, por ejemplo, en materia penal, la privación de la libertad. El concepto de pena nosotros debe ser diferente entre sanción y una pena. La pena lleva un proceso penal, en cambio la sanción no necesariamente es el incumplimiento de una obligación frente al derecho. Ahora vamos a pasar en un tema importante que es persona y sus elementos. ¿Recuerdan en la primera sesión cuántos tipos de personas existen? ¿Cuáles son las dos personas que reconoce el derecho? Son las personas físicas y las personas morales. El Código Civil, recuerden, en mi estado, el artículo desde el 2025 establece las personas civiles en el aspecto de las personas físicas y las personas morales. ¿Cuáles son sus elementos? Recordemos que como persona física nosotros podemos tener un nombre, un domicilio, un estado. ¿El estado cuál es? Civil. El estado civil significa casado o soltero. Tenemos derecho a les decía yo, a un patrimonio también, y las personas morales tienen los mismos elementos a excepción del Estado, es decir, una persona moral no se clasifica en que si es casado, soltero, la persona moral se clasifica según su tipo de sociedad, es decir, si es de capital variable, si es anónima, según su objetivo. Y vamos a pasar al Estado y sus elementos. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización política más grande creada por el hombre, porque en realidad la figura del Estado no existe como tal, no está, ¿qué tal? Mucho gusto, señor Estado, yo soy Fabio Azucena, sin embargo el Estado sabe que existo. ¿A través de qué? A través de sus secretarías de gobierno, el Estado sabe de mi identidad, sabe de mi oficio, sabe de mis bienes, de mi patrimonio y sabe de mis elementos, si soy casada, si soy soltera. Es decir, el Estado tiene tres elementos muy importantes: territorio, población y gobierno. Ustedes, tanto como su servidora, compartimos esos tres elementos, perdón, dos elementos menos territorio ahorita, porque Ernesto Julián, ¿en dónde me dice que me frecuenta ahorita? ¿Que De estudia? Michoacán. Michoacán, muchas gracias. ¿Y la compañera Iris de Tabasco? Sí, maestra de Tabasco. Exacto. Entonces compartimos lo que es población y gobierno en cuanto a los elementos, territorios físicamente no, pero sí hay un territorio en general que es la nación. Estamos compuestos por una nación y es por ello importante el artículo 39 constitucional. ¿Alguien lo tiene de casualidad a la mano? Que habla sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno. Excelente. Es el 39 constitucional el que nos dice que nosotros tenemos de elegir esa forma de gobierno. Tenemos ese privilegio, derecho de elegir una forma de gobierno. Y por si gustan apuntar, en el artículo 35 constitucional nos otorga el derecho de votar y ser votados. Y recordemos quiénes podemos elegir ese derecho, como lo dice el artículo 34, los que somos mexicanos, contamos con la nacionalidad mexicana. Y hay un artículo que habla también del territorio, que es el artículo 27. ¿Alguien puede leer el inicio del artículo 27, por favor? Se refiere a la propiedad de las tierras, las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Muy bien, muy Corresponde amable. originariamente a toda la nación. Excelente, gracias compañero. Sí, es en efecto,
Debemos de tomar en consideración tanto doctrinariamente como políticamente. Existen dos tipos de fronteras para que identifiquemos nuestros territorios. La frontera política, que son todos los convenios, tratados o cualquier disposición normativa que determine, digamos, límites, y también los que ya conocemos comúnmente, que son los físicos, una línea, una raya amarilla, el ver la aduana, establece ese tipo de elemento. Y la población, en la población que nosotros a partir del 39 tenemos ese, digamos, derecho que habíamos comentado, el artículo segundo constitucional establece que toda la población estamos compuestos también por la pluriculturalidad de los pueblos indígenas, y habla entonces que todos, absolutamente todos, que estando en el territorio mexicano, como lo dice el artículo primero, tenemos derecho a esos derechos humanos, que en México son 29 derechos humanos. Recordemos, está dividida nuestra Constitución en dos: orgánica y dogmática. La palabra orgánica, perdón, primero la palabra dogmática, que es del artículo primero al artículo 29. El artículo 29 nos habla de todos sus derechos humanos: el derecho a la libertad, a la educación, a la expresión, las 29 anteriormente conocidas garantías constitucionales, hoy derechos humanos. Y a partir del 30 al 136 habla de la parte orgánica, es decir, que organiza a los tres poderes de la Unión. ¿Conocen esos tres poderes cuáles son? Sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Perfecto. ¿Quién representa el poder ejecutivo? El presidente de la República. Muy bien, cuando hablamos de territorio, estamos hablando del presidente de la República, del gobernador y del presidente municipal. ¿Sale? Perfecto. Sí. El poder judicial, ¿quién lo representa? Pues los jueces y magistrados, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Excelente, mi estimado compañero, muy bien. Sería, ¿y el poder legislativo? Diputados y senadores, Muy los bien, ya, legisladores. estrellita, punto, extra. 500 diputados, 128 senadores, muy bien. Estamos hablando entonces que el Estado debe tener la palabra coacción, es decir, fuerza para que para realizar sus acciones y todo lo que decrete formalmente válido el Estado. Para ello se avala de sus ramas del derecho, como el derecho penal. Y hablamos de esa función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? Una jurisdicción significa competencia. Es decir, usted como abogado, futuro abogado, o como ciudadano, si desea algún trámite administrativo, por ejemplo, el pago de un derecho, me voy ante Hacienda y Crédito Público, es jurisdicción. No voy a ir, por ejemplo, al centro de salud a decir quiero pagar algo. Es decir, la jurisdicción significa competencia. Vamos a hablar ahora de técnica jurídica. ¿Qué entendemos que es una técnica jurídica? ¿Qué es técnica para ustedes? Me interesaría mucho, por ejemplo, veo que el compañero, Julián, a ver, sí, Ernesto, veo que tiene conocimiento de Sí, derecho, ¿verdad? un poquito. Yo lo veo que sí, ya me alegra ver bastante ahí, ya no es lo mismo empezar en introducción al estudio del derecho cuando yo hablo de una tipicidad y nadie me entiende. Pero sí, por ejemplo, la tipicidad es el encuadramiento de la conducta. Algo Claro, atípico es que no encuadra la conducta. Ujú. y si no está tipificado, digamos, tampoco podría haber una sanción o un delito, como Exacto. quien dice. Prueba muy, muy acertado su comentario, porque a eso nosotros nos vamos a enfocar a estudiar en el derecho. Recuerden que hacemos un juramento de ver la justicia. Entonces, estamos también destinados a hacer valer la tipicidad en el efecto de que no se lleve a cabo cualquier injusticia que no esté tipificada. Entonces, la técnica jurídica viene de la palabra métodos. Cuando ustedes lleven metodología van a ver que la palabra métodos es el proceso y pasos y procedimientos a seguir, a diferencia
de la metodología. La metodología es la ciencia que va a estudiar qué tipo de método nosotros podemos ejemplificar, es decir, qué tipo de método es más común para nosotros poderla estudiar. Y por ello, la técnica nos ayuda dentro de ese método para que nosotros podamos ejercer de la manera más sencilla y coherente dentro de la rama del derecho. Estamos en, ¿qué es una sistemática jurídica? Un sistema es seguir algún procedimiento a seguir, es un procedimiento y pasos que nosotros debemos como un sistema como tal. Recordemos que estructura y sistema es algo que vienen muy, muy de la mano, debido a que la estructura mantiene, sostiene, y la sistematización va a seguir esa secuencia jurídica. Entonces, en lo que es relevante a la técnica jurídica, cada uno de ustedes tiene una propia técnica y eso se va a reflejar en el trabajo que van a proyectar al final. La técnica jurídica que ustedes apliquen debe haber un método muy importante y eso quiero que lo tomen en consideración. Se llama hermenéutica jurídica. ¿Sale? Hermenéutica jurídica. Ese es el tipo de método que nosotros utilizamos, el más común. El método hermenéutico significa que lo vamos a analizar desde varios puntos de vista, ya sea como jurisconsulto, como abogado, como estudiante, como maestro, etcétera. Y estoy hablando de un método, de un lenguaje y sobre todo tomar en consideración la técnica legislativa, que la técnica legislativa es la que aplica el legislador y que nosotros lo vamos a entender o tratar de entender lo más preciso posible para no errar en la ley. Y vamos a hablar de la última unidad, que es el conflicto de las leyes en el tiempo y en el espacio. Y esto viene muy interesante, la retroactividad de la norma. Porfa, los molesto con el artículo 14 constitucional. No se preocupen, habla de Sí, la... dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ajá. Eso habla de la retroactividad de la norma. ¿Alguien había escuchado de la retroactividad de la norma? Significa que cuando se tenga algún caso en concreto, no podrá por ningún motivo ser juzgado por leyes anteriormente, a excepción de que ese caso en concreto se haya fijado con retroactividad. Es decir, yo cometí un delito en el 2000 y había una sanción que me pueden aplicar que hoy ya no hay. Entonces puedo aplicar que sea retroactivo al acto, al hecho, pero no si, por ejemplo, se comete ahorita y me quieren juzgar conforme a lo que establecí en el año 2000. Por ello, como menciona el compañero Ernesto Julián, ninguna ley se dará efecto retroactivo en efecto de persona, en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los juicios de orden criminal quedan prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley y la falta de éste se fundará en los principios generales del derecho. Palabra clave, sentencia definitiva. Deben de tener en cuenta que durante el proceso, ya veo que en la sesión 1 les aclaré que cualquier proceso, procedimiento jurídico tenemos una litis, que no es un pleito, es una controversia de intereses. Vamos atrás de una resolución llamada sentencia, esa sentencia definitiva. Cuando sale el juicio, ustedes han escuchado la resolución del juicio, se ha dictado sentencia definitiva, ¿lo han escuchado? Sí.
¿Qué sigue después de la sentencia definitiva? Pedir como abogados causa ejecutoria. ¿Qué significa? Que se cumpla, que se Que se haga ley. aplique. Exacto. Aplicación de la norma en el espacio, es decir, territorio, tiempo y espacio, los artículos que ya mencionamos. El derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Usos y costumbres, ¿sí? Hoy en día, en mucho, tanto de sus estados que me están diciendo Michoacán y Tabasco, está muy, digamos, muy fuerte el tema del derecho consuetudinario, como en otros estados, en donde hemos visto que a veces hacen justicia por su propia mano y muchos nos preguntamos dónde queda el Estado de Derecho. Quiere decir dónde queda lo que el Estado debe dictar, determinar conforme al derecho positivo. Y sin embargo, el derecho consuetudinario, también la ley lo protege a través del artículo segundo constitucional, y es por ello que existe una controversia también entre el moral y el derecho. La diferencia es que la moral, sus juicios morales, no causan sanciones más que propias. En cambio, en el derecho, las sanciones son a terceros propias e incluso pueden ser a reparación a terceros. Unilateralidad y bilateral de derecho. Unilateral, por ejemplo, es muy concreto el decir solo uno. Bilateralidad, dos. ¿En qué ejemplo? Cuando usted está soltero, tiene derechos unilaterales. Cuando existe el matrimonio, existen derechos bilaterales. Una sociedad mercantil, bilaterales. No es lo mismo tener un negocio propio que una sociedad. Hablamos también moral y la exterioridad del derecho. Habla lo que se piensa moralmente, es decir, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas es un lugar, se considera un lugar muy religioso, y pues al principio de que vinieran todos los extranjeros, en otras épocas, usar short por el mismo clima que hay frío, decían, ay, inmoral, ¿no? Un acto, hoy en día ya eso las personas piensan de otro punto de vista totalmente mente abierta y no están considerando, de, ay, ¿por qué viene así? No, la moral cambia, en cambio el derecho se reforma. La moral, recuerden que es de casa y el derecho es un derecho impuesto. Recuerden esta palabra, hecho jurídico y acto jurídico. El acto jurídico es voluntad propia. Yo me quiero casar, perfecto. Yo quiero comprar algo, perfecto. Yo quiero vender algo, perfecto. Es un acto propio. En cambio, el hecho jurídico, el Estado lo impone, como son los impuestos. Otro hecho jurídico, como hemos mencionado, la muerte, etcétera. Coercibilidad e incoercibilidad de la moral. Coercibilidad del derecho, es decir, el derecho no va a entrar y no te va a hacer un juicio moral por tus actos, pero si esos actos llegan a afectar a terceros, sí. E incoercibilidad, hay cosas que el derecho deja incoercibles, sin castigo alguno. En su actividad final vienen estos temas, así que estoy a disposición. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, mis estimados estudiantes? No, No, maestra. maestra, en cuestión de la unilateralidad de la norma. Bueno, no sé, como tal, tengo entendido que las normas jurídicas son bilaterales, el cual imponen deberes correlativos Sí, pero o por conceden, ejemplo, por ejemplo, de derechos relativos, pero tienen obligaciones, ¿no? claro, sí, desde el punto de Ok. vista de su aplicación, sí, pero existen normas unilaterales según el efecto que cause retroactivo. Ejemplo, en una Ok. donación, si a usted le donan Ok. únicamente una casa, no va a llegar el compañero ni su servidor a decirle también la donación es para mí. Ah, ok. En cambio, los impuestos ahí sí son generales. O en el matrimonio, ejemplo, no, es que fíjate que pues era donación, me lo donaron y le compré otro pedacito a esa casa. Ups, pues ese pedacito ya entra dentro del bien matrimonial. Así que lo siento, mi amor, es parte de nuestro patrimonio. Sí, Ujú, sí, sí, claro. Ok. ujú. Sí, 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 ya me La quedó claro. actividad es un esquema de puro concepto. Mm, Es conceptual. ok. Ok, estuve revisando foro. Hay algunos compañeros que no me han comentado en foro
es parte importante, recuerden, tiene un porcentaje para la calificación y pedir por favor también que puedan subir su URL a tiempo, en tiempo y forma en plataforma, ¿sale? Y ver que el link esté habilitado. Si no lo está, lo siento si lo puedo llegar a molestar en un horario que a lo mejor y no puede usted Maestra, una contestarme. pregunta. Ujú. En cuestión de hacer el comentario en foro, comentó acerca de, bueno, igual dice que de hablar sobre un tema como tal. Sí, por ejemplo, quiero hablar de acto y hecho jurídico. Me resulta interesante saber que en el acto necesito mi voluntad y en el hecho Ah, jurídico ok. incluso no siempre necesito mi voluntad, como por ejemplo la muerte, hechos naturales. Ok. Ujú. Ah, ok, Dígame, perfecto. compañero Ernesto. Sí, maestra, respecto precisamente a subir el archivo, el URL a Drive, Ujú. yo uso Mac y no he tenido problemas ahorita con algún profesor, pero Ujú. le comento por lo mismo de que no sé cómo lo ven Por la ustedes. aplicación. Sí, o sea, si se ve directo nada más del Drive lo que subo o hay Lo que, algún inconveniente. no, lo que pasa es que a veces, con esa aplicación, si yo no lo reviso en 3 días, no puedo revisarla, entonces le voy a estar pidiendo el permiso. Usted me autoriza y no hay problema. Ujú. Sí, de hecho, siempre se queda abierto los links precisamente para que puedan consultar cualquier cosa. Sí, de todas maneras, compañero, no se preocupe. Yo si veo alguna dificultad en abrir el archivo, me comunico inmediatamente en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ok, perfecto. Menos Sí, de le que, por comento por ejemplo, lo vea un mismo compañero y para no si hay entregó necesidad de actividad. modificar algo. Sí, procuremos entregar en tiempo y forma para que yo tampoco me retrase en entregar las actas finales. Igual, maestra, en cuestión de realizar el esquema y, por ejemplo, hacerlo mayormente, bueno, trabajo igual en mi compu, pero a veces los archivos como que no se leen porque igual tuve un problema con el maestro pasado y ese fue el detallito solamente, pero pues igual y si me pudiera notificar para que en dado caso que no se llegue a ver mi trabajo, poder realizar otra vez demandarlo, cambiarlo de de archivo y ya para ver si le puede aparecer, porque a veces Ok, no si me aparece nada. no, a veces lo más común es, aparte del Word, Canva, Prezi, Ajá. este, algo más usual donde podamos abrir y pum, destapa. También, no se preocupen, cuando vean su calificación, en el apartado de notas, su servidora les hace una nota. Si, por ejemplo, Ok. puse un 9, un 8, les redacto el motivo por qué. Puse un 10, también viene ahí su felicitación. Ujú. Ah, ok. Muy bueno. Esperamos ver el 10 entonces, maestra. Claro que sí, ahorita voy a tomar la participación de hoy. Muchísimas gracias a los compañeros que no pudieron participar por medio de sesión. Queda aperturado el foro, los invito. Tengan una excelente tarde. Dígame, compañero Ernesto Julián, Nada más no sé si pueda, consultarle algo sobre un contrato. ¿de jurídico? Sí, No sea malito. ¿Dejamos la sesión o es muy no, si pequeña la duda? quiere, igual lo dejamos, para otra ocasión por WhatsApp o no sé cómo. Si es pequeña la duda, con gusto. Sí, es nada más acerca de, si quiere se lo mando por mensaje ya para terminar sesión. Sí, porfa. No sea malito, de esta tengo otras sesiones. Me lo manda la duda por un mensaje de WhatsApp, pero de voz y con gusto espero poder apoyar. ¿Sale? Sí, maestra, muchas gracias. Tenga una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. A Hasta luego. ustedes, Bonita esperamos tarde. vernos en otra sesión. Muy amable, compañera Garrido. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, compañero Ernesto Julián.